En Sí, primer lugar, quiero junto con presentarme, yo soy Magdalena Correa, soy coordinadora académica de los cursos BIM, cursos y diplomados que tenemos en CDC Academia. Agradecerles el acompañarnos hoy día en este webinar. Va a ser una exposición bastante interesante la que nos va a hacer Bianca hoy día, para contextualizar un poquito los alcances de BIM, desmitificar un poco, también aclarar dudas para aquellos que están pensando a lo mejor en implementar BIM, pero no saben cuáles son las ventajas, los costos de oportunidad por otro lado, así que yo creo que es una instancia súper rica y donde pueden sacar cositas en limpio y aprovechar de hacer consultas para aclarar dudas y todo. Así que nada más que agradecerle a usted y a Bianca. Bianca, presentarle un poquito, ella es instructora de CS Academia, da un montón de cursos con nosotros, partiendo por herramientas de modelación básica, que sería un Revit Fundamento, lo que vendría siendo Revit Arquitectura, da los primeros módulos del Diplomado de Modelación y Coordinación BIM, cursos como Revit para revisión de proyectos, Revit MEP, instalaciones eléctricas, entre muchos otros. Bianca también fue exalumna de varios cursos, del diplomado también en CS Academia, entonces ella tiene una visión muy amplia porque ha estado en los dos estamentos, tanto como profesora y como alumna. Por otra parte, ella es arquitecta de la Universidad de Chile y es instructora certificada por Autodesk. Así que nada más que dejarte, Bianca, con la exposición para que puedas contarnos hoy día. gracias Maida, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. La idea es que hoy pasemos como un rato entretenido hablando de BIM, gracias a Jaime que me decía por el chat ahí que había compartido el webinar. Esa es la idea para que llegaran más personas y más personas que aún no se han sumado. Esa es como la idea también de este webinar, ¿ya? Poder captar a esas personas que todavía están un poco resilientes de sumarse al mundo BIM. Así que bueno, como les dijo Magdalena, ¿cierto? Yo soy arquitecta de la Universidad de Chile y hice muchos cursos en CS Academia desde el 2015. He hecho más o menos un curso por año con ellos. Dentro de eso el diplomado, el curso de modelación avanzada, ¿cierto? De arquitectura y estructura. Entonces me he ido interiorizando como alumna dentro de CS y luego posteriormente a eso como relatora. Entonces, decía la Maida, tengo un poco la visión de ambos lados como para poder orientarlos respecto de qué camino seguir si es que ustedes quisieran capacitarse con nosotros en un futuro. ¿Ya? Entonces, también cursé o estoy cursando un magíster en docencia para la educación superior. Lo tengo congelado en este momento, pero es algo que eh, también estoy trabajando porque como trabajamos, ¿cierto?, con personas, es una inquietud que yo tengo. Entonces, ¿en qué trabajo principalmente? Solo para que ustedes lo sepan, ¿cierto? Como han venido a este webinar conmigo, la mitad de mi tiempo es en arquitectura como arquitecto desarrollador de proyectos y la otra mitad del tiempo lo reparto en docencia en la universidad y acá en CSACAE. ¿No? Esto es más o menos. Entonces, hoy he titulado esta charla BIM or Not to BIM, ¿cierto? Ya lo hicimos de manera presencial en el edificio de Sonda de Autodesk, pero quisimos traerlo de forma online porque quizá hay muchas personas que no pueden asistir de forma presencial y acompañarnos, entonces esa es la idea de poder hacer este webinar hoy, ¿ya? Entonces, ¿por qué BIM or Not to BIM, ¿cierto? Porque adoptar BIM es más bien una decisión. Entonces, es como ser o no ser, ¿cierto? O soy BIM o no soy BIM, pero no existe como un término intermedio, ¿cierto? Adoptar BIM significa adoptar una nueva forma de trabajar y puedo seguir replicando las cosas que ya estaba haciendo, ¿cierto? Porque si no, sería como hacer un traspaso literal entre lo que hacía y lo que se supone que quiero hacer, pero con eso no vamos a lograr sacar el potencial de BIM. ¿Ya? Entonces, por eso el título de este webinar. Entonces, he ido estructurando un poco desde dónde parte como este tema del BIM, ¿cierto? Para mí, hasta llegar como a lo más concreto al final de esta sesión. Entonces,
Para mí, la arquitectura es una huella que nosotros dejamos, ¿cierto? Es una huella que no se puede borrar y es una huella que muchas veces se va transformando en la ciudad. Entonces, esa es mi pregunta respecto de quizá los colegas arquitectos, pero también esto se expande como a otras especialidades porque trabajamos en conjunto. Entonces, ¿qué tipo de huella es la que queremos dejar nosotros en esta ciudad, ¿cierto? ¿Qué tipo de huella es la que queremos construir? Entonces, si es una buena huella, ¿cierto? Nosotros pensamos o deberíamos pensar o enfocarnos en el usuario. ¿Qué es lo mejor para el usuario, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor para las personas que van a habitar esos proyectos? Entonces, esa era como mi primera inquietud. Ahora, segunda razón por la cual adoptar BIM, ¿cierto? La primera, mejorar nuestras huellas. ¿Qué huellas dejamos en la ciudad? ¿Cierto? Cómo queremos que las personas habiten esos lugares. Y la segunda tiene que ver con algo más práctico. Hoy en día, si tú vas, por ejemplo, a LinkedIn, ¿cierto? Eh, y pones BIM, ¿cierto? Te van a aparecer un montón de avisos de trabajo como estos, ¿cierto? Donde se requieren profesionales BIM. Entonces, como otras personas han dicho por ahí, BIM ya no es el futuro, como hablábamos antes, BIM está en el presente. Entonces, si tú todavía no adoptas BIM, estás un poco atrasado, ¿ya? Incluso podrías, ¿cierto?, optar a una mejor renta si es que tú manejas estas herramientas, ¿ya? Porque literalmente o vas a quedar fuera de la opción de trabajo o vas a trabajar con herramientas que están un poco más obsoletas, ¿cierto? Y por lo tanto no se pagan tan bien como trabajar con BIM. Hace un tiempo, de hecho, como en el 2016, 2017, ¿cierto? Trabajar con BIM significaba muchas veces ganar el doble de un salario normal. Hoy en día está más adoptado, ¿cierto? Y entonces no es tanta la diferencia, pero igualmente los trabajos que tienen que ver con BIM se pagan mucho mejor que los que no. ¿Ya? Entonces esa es como nuestra segunda premisa, ¿cierto? Nosotros trabajamos eh, por un por una renta, ¿cierto? Y necesitamos, obviamente, que esa renta mejore en el tiempo y una de las opciones es hacerlo trabajando con BIM. Entonces, a mí me gustaría hacerles una pregunta, ¿cierto? Para que esto sea bidireccional y vayamos participando. Eh, ¿Cuál es la principal barrera que piensan ustedes que todavía existe a la hora de hablar de la adopción de BIM? Entonces, pueden escribirme por el chat o pueden abrir el micrófono y contestar directamente. Hola Magdalena, buenas tardes desde acá, Punta Arenas. Sí, Hola Jaime. la resistencia al cambio, obviamente. La resistencia al cambio, ¿cierto? Mucha gente todavía piensa, ¿cierto? Que eh, el BIM es muy costoso, por ejemplo. Hay muchos mitos asociados a BIM que como que avalan esa resistencia al cambio, ¿cierto? Entonces, uno de eso es no querer cambiar simplemente. Marcelo dice por ahí en el chat los costos, y esto es algo que también apareció en nuestro evento presencial, ya los costos asociados como a la implementación de BIM, ¿cierto? Entonces, muchas veces la compra de equipos, la compra de software, ¿cierto? Puede ser una barrera importante para el uso de BIM. Pero tenemos que saber, ¿cierto?, que esas cosas podemos irlas ajustando, ¿verdad? Y que también con el hecho de adoptar BIM deberíamos nosotros tener mayores beneficios y por lo tanto podríamos paliar un poco ese tema. Por aquí tengo a Pauling Aponte, dice el desconocimiento. Claro, muchas veces no sabemos muy bien ni siquiera qué es BIM y entonces preferimos como no informarnos simplemente, ¿cierto? Es como un poco lo que decía también Jaime de la resistencia. Matías dice, hola, que los demás en el entorno de trabajo no manejen la metodología. Eso es muy cierto, sobre todo para las empresas de coordinación o de especialidades que muchas veces no tienen especialistas, ¿cierto?, con los cuales trabajar paralelo conmigo. Entonces, es como que estoy solo en este mundo, ¿cierto? Y a nosotros también nos ha pasado
como oficina de arquitectura, donde yo trabajo en llevar a Sinclair Arquitectos, y ahí también nos ha pasado que nosotros seamos la única especialidad que usa BIM. Arquitectura son los únicos que usan BIM, y entonces no podemos hacer uso de todo el potencial que tiene la metodología, ¿cierto? Y Robin dice, siempre lo nuevo toma tiempo. Exactamente. Siempre lo nuevo toma tiempo, pero llevamos harto tiempo, ¿cierto? Por lo menos las personas que comenzaron a trabajar con BIM ya deben llevar más de 20 años trabajando con esto, ¿cierto? Pero el tema es que antes del 2019, ¿cierto? No teníamos estándares a los cuales acoplarnos respecto de BIM, entonces su adopción era más difícil. Hoy en día ya tenemos ese paso adelantado. Entonces, como yo les comentaba, adoptar BIM es una decisión, ¿verdad? No depende de conocer o no los beneficios muchas veces, ni de quién se va a beneficiar de su uso, que en este caso yo les decía que eran los usuarios, ¿verdad? Entonces, existen muchos mitos que comienzan a avalar como esta resistencia al cambio, ¿cierto? Y yo ahí puse algunos de los que les estaba comentando, ¿cierto? Por ejemplo, se piensa que BIM es solo para grandes proyectos o para proyectos que tienen grandes presupuestos, y eso no necesariamente es así. Tú puedes adaptar, ¿cierto?, lo que trabajas con BIM a los proyectos que tú realizas, ¿ya? Incluso hay arquitectos que trabajan remodelaciones pequeñas con BIM, y eso va a significar que quizá en vez de hacer 3 remodelaciones al año, puedes hacer 5 o puedes hacer 6, ¿cierto? Entonces, también se piensa que BIM es un agregado, es otra especialidad, ¿cierto? Y esto pasa mucho, todavía pasa, pero ahora menos, ¿cierto? Pero todavía pasa que existen en el proyecto todas las especialidades y está el BIM, ¿cierto? A mí también me ha tocado ser como la chica BIM. Entonces, esto no necesariamente representa un buen flujo de trabajo. Ya a nosotros nos pasaba en trabajaba antes, y algunos proyectos tenían la coordinación BIM como otra especialidad, y entonces eso significaba que el BIM siempre iba un poco atrás, ¿ya? O sea, cuando nosotros mandábamos los planos, el señor BIM tenía que levantar el proyecto, ¿cierto? Pero cuando él ya terminaba de levantar el proyecto, arquitectura iba como 3 versiones más adelante. Entonces, no necesariamente es una buena forma de trabajar, ¿ya? También otra cosa es pensar que el método tradicional es suficiente para lo que hago, que tiene un poco que ver con el tema de pensar que para BIM necesito un gran presupuesto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Si hago simples, como les decía adelante, remodelaciones o regularizaciones, ¿para qué lo necesito? Es suficiente con lo que hago. ¿Ya? Es suficiente para lo que hago. Entonces, tenemos que pensar, ¿cierto?, en cómo puedo mejorar lo que hago. Ese es el norte, ¿cierto? No quedarme siempre en lo que tengo conocido. Eso requiere igual un esfuerzo, ¿cierto? Pero tengo que saber que ese esfuerzo va a ser recompensado, ¿cierto? Y el trabajo con BIM demanda un tiempo de estudio mayor y por tanto encarece el proceso, ¿ya? O el proyecto. Eh, Se piensa muchas veces que el trabajar con BIM, ¿cierto?, demanda que tú contrates más especialistas, o contrates servicios como más especializados, ¿cierto?, para hacer la fase de estudio. Pero justamente eso se va a compensar después, ¿cierto?, en la etapa de obra. O sea, si yo tengo un buen estudio, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un buen levantamiento del terreno, lo más probable es que después en obra pueda ver, ¿cierto?, el beneficio de eso. De hecho, yo les puedo comentar, ¿cierto?, que ahora en el proyecto que nosotros estamos trabajando, que son 22 casas en Lo Barnechea, eh, nosotros hicimos un levantamiento con, ¿cómo se llama? Bueno, no le quiero hacer publicidad, pero UCTOP se llama, ¿ya? Que fue un súper buen levantamiento. Incluso nos entregaron la nube de puntos y todo eso. Nosotros levantamos la topografía en Revit, trabajamos todo el proceso con Revit, y hoy en día esas casas se están construyendo, y cuando hicieron las excavaciones y todo eso, eh, teníamos siempre 1 o 2 centímetros de diferencia entre las fichas que nosotros enviamos al terreno con niveles y lo que estaba en la obra cuando íbamos a recibir los trazados. Entonces, era una tolerancia súper buena
para la magnitud del proyecto. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos las partes de un proyecto por separado, entonces todos estos mitos se vuelven realidad. ¿Ya? Muchas veces también las empresas dicen, ¿por qué yo, que soy en la fase de diseño, voy a tener que invertir más para que después el de la constructora se lleve los beneficios? Y eso también es parte de cómo en Chile todavía se trabajan los contratos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos cada parte del proyecto por separado, obviamente voy a terminar pensando eso, ¿ya? O eso se va a hacer realidad. Entonces, la idea es que nosotros pongamos el foco en hacer mejores proyectos, ¿no? En sacar el mayor provecho de cada etapa, ¿cierto? Por separado. Entonces, todavía falta como ese cambio de paradigma. Entonces, tenemos que entender, ¿cierto?, que a mejor proyecto, o sea, un mejor proyecto indica una mejor construcción, ¿ya? Acá también les quiero, bueno, el título de esta charla, BIM or Not to BIM, para los que no sabían, viene de un libro, ¿ya? Es un libro que se llama así, de Francisco Domínguez, ¿ya? Que lo pueden encontrar online y lo pueden encontrar, bueno, no sé si físico estará allá, pero online sí lo pueden encontrar. Eh, y este libro cuenta un poco la experiencia de esta persona en la adopción de BIM, ¿ya? Y aparece este ejemplo. Es una casa, ¿cierto? Que es una vivienda tipo que desarrollaron en el desafío Levantemos Chile. Si ustedes ponen casa MS48 en Google, les va a aparecer más antecedentes acerca de esta casa, pero ellos lo que hicieron fue donar el diseño de esta vivienda, ¿ya? Incluso lo hicieron, hicieron un análisis climático, ¿ya? De la misma. También porque Francisco Domínguez se dedica a eso, a la sustentabilidad, ¿ya? Entonces, esta vivienda tenía el objetivo de ser una opción para cuando Chile atraviesa por una catástrofe, ¿cierto? Nosotros las tenemos todas aquí en Chile, terremotos, ¿cierto? Los tsunamis, inundaciones, aludes, de todo. Entonces, estamos constantemente expuestos a este tipo de cosas. Y la gracia de este diseño es que la estructura se monta solo en 5 horas y su construcción completa se realiza en 22 días. Entonces, el estudio se hizo todo con BIM y esa es la gracia de poder lograr este tipo de cosas adoptando esa metodología. Pero si nosotros trabajamos en conjunto, en este caso trabajaron todas las especialidades en conjunto para poder lograr esto, ¿ya? Si no, no va a ser mucho el beneficio, tal como ahí decía alguien en el chat, ¿cierto? Que los demás del entorno de trabajo no manejen la metodología, siempre va a ser como un traspié, ¿ya? Cada vez va cambiando un poco más eso. Y esta es la casa terminada. En la casa anterior, esta es la estructura y esta es la casa como se vería terminada, ¿ya? Entonces, bueno, BIM, ¿cierto? Muchos lo conocerán acá como Building Information Modeling, pero otro acrónimo que se está usando bastante ahora es Better Information Management, ¿ya? ¿Qué significa mejor gestión de la información? Entonces, en BIM siempre lo más importante va a ser la información, ¿ya? No tanto el edificio ni tanto el modelado. Lo más importante va a ser la información que podemos extraer de eso. Entonces yo acá les puse la definición, ¿cierto? Que de acuerdo a nuestro estándar BIM del junio del 2019, ¿cierto? Nosotros adoptamos, ¿ya? Pero más que repetir esta definición, ¿cierto? Como algo de memoria, ¿cierto? Así como que todos comencemos ahora a repetir la definición. La idea es que podamos ver qué es lo que tiene dentro de esta definición, ¿cierto? Entonces, el conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Esa es nuestra definición oficial en Chile de BIM, ¿cierto? Pero lo más importante es que tú te quedes con ciertos conceptos a través de esta definición. Por ejemplo, que BIM es una metodología, como decía alguien por ahí, Matías, ¿cierto? Y esta metodología, o que sea una metodología, implica que esto va a ser siempre un conjunto de pasos. O sea, en BIM siempre va a haber una forma de hacer las cosas, ¿ya? Además, se basa, ¿cierto?, en pilares. Uno de esos pilares son los estándares. Y los estándares tienen que ver con un lenguaje común. Ya mucho tiempo, yo les decía, hemos trabajado con algunas herramientas de BIM, pero sin estándares.
¿cierto? Entonces, eso también dificulta el trabajo o la implementación de la metodología porque entonces estamos adoptando pequeñas partes de BIM y muchas veces como en un proceso fragmentado, ¿ya? Entonces, los estándares son súper importantes para lograr este lenguaje común entre todos y que todos trabajemos de la misma forma o de una forma parecida, ¿ya? También este proyecto, ¿cierto?, se construye de forma colaborativa, o sea, siempre va a haber un trabajo colaborativo entre las distintas especialidades o en una misma especialidad, o sea, puede ser que una misma especialidad trabaje de forma colaborativa en su entorno más pequeño, ¿ya? Em, y esto es súper importante para poder lograr, ¿cierto?, un trabajo coordinado entre todos los actores, ¿ya? También BIM está presente en todo el ciclo de vida de la edificación, ¿cierto? Nuestro proyecto es como un bebé que nace y se desarrolla a lo largo del tiempo en etapas, ¿ya? Y tenemos que entender que no vas a estar presente en todas las etapas de la misma forma y por lo tanto, uno de los desafíos más importantes cuando nos referimos a BIM es que la gente piensa que tiene que adoptar todo, ¿ya? Y eso es muy amplio. Entonces, nosotros tenemos que saber distinguir cuáles son las herramientas que más aportan a nuestro proceso y cuáles no aportan quizá tanto, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ir acotando cuál es el alcance de lo que yo voy a realizar, ¿ya? Hace el año pasado, unas alumnas de la UTEM, de Ingeniería Civil en Obras Civiles, hicieron su tesis con BIM, estuvimos trabajando juntas un tiempo, y ellas realizaron una biblioteca de elementos para proyectos portuarios, ¿ya? Para el MOP. Entonces, ese era su foco. Y una de las primeras cosas que hicimos fue acotar, ¿cierto?, cuáles eran los alcances de su tesis, porque si no podía ser que ellas trataran de hacer todo, ¿cierto? Y eso no era posible en un tiempo determinado, ¿cierto?, en el que iban a hacer la tesis, ni tampoco para unas alumnas de ese grado, ¿cierto? Entonces, es importante siempre acotar qué es lo que voy a hacer y de acuerdo a eso voy a poder entender qué es lo que necesito, ¿ya? Y también educar al cliente respecto de lo que necesita. Entonces, todo esto se hace en un espacio virtual, ¿cierto? Entonces, este espacio que me muestra el edificio de manera virtual en un computador, ¿cierto? Me va a mostrar cosas que en un soporte quizá más limitado no podría ver, ¿ya? Entonces, a mí muchas veces me ha tocado modelar proyectos, levantar proyectos, eh, en los cuales me pasan los planos, ¿cierto? Y me dicen, no creo que necesite hacer consultas porque está todo ahí, toda la información está ahí. Y uno levantando el proyecto se empieza a dar cuenta de cosas que en el papel no estaban, no podías ver. Entonces, que este edificio se construya de forma virtual nos ayuda a entender mucho mejor el proyecto, ¿cierto? A visualizarlo mejor y a poder entender qué conflictos podría tener luego en terreno, que ese es al final el foco, ¿cierto? Entonces, esta curva es súper famosa, ¿cierto? Ya tiene muchos años. Se llama la curva de McLemy. Si ustedes la ponen en Google, les va a aparecer ahí en todos los colores posibles, ¿cierto? Pero explica un poco eso. La idea de el proyecto, desarrollar el proyecto con la metodología BIM, es impulsar la curva de un proyecto tradicional hacia la fase de diseño. O sea, que nosotros gastemos más horas o más tiempo, o le dediquemos más a la fase de diseño para luego poder ahorrar en la etapa de construcción, ¿ya? Por eso es importante ir adoptando cada vez más los contratos colaborativos, porque si no pasa que la persona que está en la fase de diseño no quiere dedicar más tiempo para que después otro se lleve los beneficios, ¿cierto? Esto me pasaba hace un tiempo también, hace años, ¿cierto? Cuando se pedía enfierrar un modelo en Revit, por ejemplo, ¿ya? Las oficinas que se dedicaban al diseño estructural no veían mayor beneficio en enfierrar sus modelos porque eso ralentizaba el proyecto, ¿cierto? Y era mucho trabajo. Y ellos no iban a cubicar finalmente ese modelo, ¿ya? Era el de la constructora el que lo iba a cubicar. Entonces, ¿por qué yo le tengo que hacer la pega al de la constructora, ¿cierto? Entonces, si lo vemos de esa forma, obviamente no vamos a avanzar en este proyecto, ¿ya? Ahora pasa más, o sea, lo que pasaba antes era que se daba esta situación y las oficinas de ingeniería lo que hacían era hacer la geometría del modelo en BIM y después
exportaban las elevaciones de eje, por ejemplo, y las enfierraban con sus rutinas en AutoCAD como siempre, ¿ya? Hoy en día pasa más que la constructora hace el requerimiento a la oficina de diseño estructural con el modelo ya enfierrado, ¿ya? Y entonces eso también se le paga a la oficina de diseño estructural. Y entonces después los de la constructora pueden ubicar a partir o tener métricas a partir de ese modelo, ¿ya? Entonces, esa es la situación que se está dando, por lo menos ahora con las personas que yo tengo contacto en el área de estructura. Entonces, ¿qué beneficios? Porque hemos hablado todo el rato de cuáles, de que BIM tiene beneficios, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esos beneficios? Entonces, me gustaría acá preguntarles a ustedes qué beneficios conocen actualmente, ¿cierto? De la metodología BIM. Entonces, así podemos ver si estamos cerca, ¿cierto? Si conocemos, quizá ustedes ya conocen la mayoría de los beneficios, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que conocen actualmente de BIM? Ya, lo mismo, pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono, no hay problema. Ya, por ahí Marcelo dice minimiza errores, claro, como estaba hablando, ¿cierto? De que un mejor proyecto implica menos errores en la etapa de construcción, ¿ya? Eh, por acá, Bollerman Tobar dice la rapidez de entregar planos y no sé qué más, ¿cierto? De entregar planos o modelos, ¿cierto? Es más fácil o bueno, es más rápido porque en BIM vas construyendo todo a la vez, digamos, ¿cierto? Jaime dice, ojalá una revisión previa antes de que llegue y se den cuenta que viene con problemas. Claro, o sea, la idea de la etapa de diseño, ¿cierto? Es que abarque una etapa de coordinación previa, ¿cierto? De esa forma, cuando llegue a terreno no nos damos cuenta, ¿cierto? Cuando estamos construyendo que hay una pasada donde no debería, o faltó una pasada donde debería, ¿cierto? O el de clima está chocando con otro. Entonces ahí es mucho más difícil y más costoso arreglar eso, ¿cierto? Pauline dice el proyecto se ejecuta más eficiente y Robin dice centralizar toda la información. Ahí Robin ha dado un poco en un clavo importante, ¿cierto? El entorno común de datos. Entonces, miren, acá yo me voy a devolver un poquito. ¿Ya? Alguien dijo una revisión previa antes de que llegue y se den cuenta que existen problemas. Bueno, entonces me voy a volver un poquito a la curva de McLemy. ¿Ya? En esta curva, la línea número 2, que es de color rojo, representa el costo de hacer cambios en un proyecto. Si se fijan en el eje X del gráfico está la fase de diseño, construcción y operación. Entonces, a medida que avanza el proyecto, cada vez es más costoso hacer unas modificaciones. ¿Ya? Entonces, sin ir más lejos, ¿cierto? Somos súper famosos en el mundo por el puente de Caucao, ¿cierto? Entonces, eh, muchas veces salimos hasta en el Discovery Channel, ahí, pues, ¿cierto? Entonces nos hicimos famosos por un error, el puente al revés. Entonces, ahí está el puente construido y no se puede usar, ¿ya? Arreglarlo, no recuerdo en este momento cuánto es la cifra, yo en algún momento leí acerca de eso, pero eran millones de dólares lo que costaba arreglarlo, ¿ya? Entonces, a medida que avanzo, peor, más dinero me va a costar hacer un cambio. Entonces, la idea es invertir, ¿cierto?, en una etapa donde no es tan costoso hacer un cambio. Si yo me doy cuenta de que existe un error en la etapa de diseño, ¿cierto?, de diseño de detalle, por ejemplo, entonces es más fácil que yo pueda hacer un cambio en esa etapa, me cuesta menos dinero, me va a costar unas horas de cada especialidad poder arreglarlo, versus lo que me costaría en una etapa de operación, por ejemplo. ¿Ya? Jaime dice, ojalá quienes suben las licitaciones de mercado público revisen antes de subir un problema con carencias de diseño, cuando pasa a la etapa de licitación de construcción. Claro, es que ahí también lo que yo les comentaba, ¿cierto? Hoy en Chile todavía existen como estos contratos muy diferenciados por etapa, o sea, primero se hace una licitación para el diseño, después se hace una licitación para construcción y así. Entonces, es súper difícil que al que está diseñando le importe lo que va a pasar después con ese proyecto de la construcción, ¿ya?
Y también me ha pasado mucho, ya que Jaime tocó ahí el tema de las licitaciones de mercado público, también ha pasado mucho que, o me ha pasado que las bases de licitación y los términos de referencia BIM no son muy atingentes al proyecto que se está pidiendo. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, revisar las bases de una licitación antes de postular o antes de hacer cualquier cosa respecto al proyecto. ¿Ya? Entonces, bueno, yo les puse acá algunos de los beneficios que tiene BIM, ¿cierto? Que algunos quizá ustedes ya los conocen, pero es importante diferenciar los BIM, es importante diferenciar los beneficios, quería decir, de los usos de BIM, ¿ya? Entonces, estos son algunos potenciales beneficios que nosotros podríamos alcanzar si adoptamos BIM, ¿cierto? Entonces, uno, por ejemplo, permite planificar, ¿cierto? O simular las medidas de prevención de riesgo. De repente, simulaciones para la evacuación del edificio, ¿cierto? Permite también simular el comportamiento del edificio en cuanto a sustentabilidad, o sea, hacer análisis de asoleamiento, ¿cierto? Hay herramientas que trabajan en conjunto, como por ejemplo Revit y este programa que se llama Building, oh, lo acabo de olvidar, pero es un programa de sustentabilidad que trabaja muy parecido a Revit. Design Builder, así se llama, Design Builder, ¿ya? Entonces, se puede hacer análisis energético, ¿cierto? Y lograr algunas medidas o algunos cambios en el diseño que te permitan mejorar el confort térmico del edificio. Otro beneficio importante es la visualización, ¿cierto? Muchas veces yo les pregunto a mis alumnos de la universidad si le han mostrado un plano a su mamá, por ejemplo, ¿cierto? Sin desmerecer a las madres, obviamente. Pero, por ejemplo, si yo le mostrara un plano a mi mamá sabría que hay un baño o que hay un dormitorio por los muebles que se ven en el plano, ¿cierto? Pero ella no sabe leer plano. Entonces, muchas veces los clientes no saben leer planos y si nosotros les mostramos un soporte tan técnico, es difícil que ellos entiendan, ¿cierto?, qué es lo que le estamos diciendo y manejar sus expectativas. Entonces, ¿a quién no le ha pasado, ¿cierto?, que estando en la construcción del proyecto, el cliente dice, oh, yo pensé que este espacio era mucho más grande, o que este espacio era más pequeño, o este pilar no me gusta aquí, hay que moverlo para allá. Y eso es mucho más caro. Entonces, las herramientas de visualización que tiene BIM nos permite manejar esas expectativas del cliente y poder adelantarnos a ese tipo de cosas, ¿ya? También facilita, ¿cierto?, el trabajo y la coordinación entre los distintos actores y al mejorar esa planificación y esa comunicación vamos a poder nosotros tener un mayor control de los costos y de los plazos, ¿cierto? Y obviamente prever problemas de una forma más anticipada. ¿Ya? Entonces, todos estos beneficios yo los puedo alcanzar si yo adopto BIM, o sea, si yo soy BIM, ¿ya? No si yo quiero, lo que quiero es traspasar la forma de trabajar ahora, la forma que tengo ahora, traspasarla a Revit, por ejemplo. Ese es un error muy común. ¿Cómo puedo hacer para dibujar los mismos planos que tengo en AutoCAD, pero ahora en el Revit? ¿No? Marcelo dice ahí en el chat, ¿cierto? Entiendo que todas las bondades que nos muestran se asocian a distintas aplicaciones en BIM. En este caso me parece, en este caso me parece productos Autodesk. ¿Existe interacción con aplicaciones de otros desarrolladores? Sí, existe interacción con aplicaciones de otros desarrolladores, como por ejemplo el que yo te nombraba recién. Eh, no estoy segura de quién es Design Builder, pero tengo entendido que no es de Autodesk, ¿ya? Pero lo podemos revisar más adelante. Les voy a entregar un link. Esta presentación se la vamos a hacer llegar por correo a todos los que se inscribieron, ¿ya? Y en la presentación aparece un link donde tú puedes descargar un listado de software BIM. Entonces ahí vas a poder ir viendo qué software existen, de qué distintas casas, ¿ya? Y bueno, es difícil este tema porque pasa lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa con las etapas, ya? Del proyecto. Pasa lo mismo con las casas de software, ¿ya? Porque finalmente también hay un tema de mercado de por medio, ¿ya? Entonces es difícil que el programa por sí solo
logre una compatibilidad con un programa de otra casa de software, ¿ya? Pero para eso siempre tenemos el OpenBIM, ¿ya? Que es algo que también se trata mucho en el estándar. Trabajar con el formato IFC me permite, ¿cierto?, lograr esa interoperabilidad. Y es súper importante que ustedes se interioricen acerca de eso porque va hacia allá el camino. O sea, para poder trabajar con otros programas que no son de la misma casa, yo puedo trabajar con este formato abierto que lo desarrolla la Building Smart. Entonces, puedo hacerlo. Pauline dice, Revit tiene un módulo para cada disciplina. Será como Inventor. Revit tiene un módulo para cada disciplina. Antes Revit estaba separado, existía, por ejemplo, Revit Arquitectura, Revit Estructura, no sé qué. Ahora no. Todo está en la misma interfaz, pero tienen pestañas separadas. ¿Ya? Jaime dice, nombra ahí algunos plugins y es así. Por ejemplo, D-Roots tiene varios plugins para Revit para hacer tablas, para eh, para traspasar tablas, ¿cierto? De Excel, por ejemplo, a Revit, tiene para hacer láminas, tiene para crear, bueno, para poner vistas dentro de esas láminas, ¿ya? Entonces, D-Roots tiene varios plugins, de hecho, ahí los puedes descargar por separado, los puedes descargar todos juntos, ¿ya? Y yo también conozco ahí, por ejemplo, Vincolab, ¿cierto? Vincolab Zoom es un súper buen software de revisión de modelos IFC y tienes ahí para una versión gratuita y una versión paga, ¿ya? Y también hay otro que se llama PyRevit, ¿ya? Que sirve para, bueno, yo lo he utilizado para hacer hatch personalizados en Revit, eh, y, por ejemplo, colorea las pestañas por proyecto, tiene varias funciones, ¿ya? Entonces, exactamente existen plugins para Revit, ¿cierto? Existe esta compatibilidad con algunos programas y también existe la posibilidad de trabajar con Dynamo, ¿ya? Que es un software de programación visual para Revit, ¿ya? Entonces, hay posibilidades, ¿ya? Entonces, pero eso depende de que nosotros hablemos de BIM, no de que hablemos de Revit específicamente, ¿ven? Entonces, si nos enfocamos solo en Revit, por ejemplo, y solo en lo que el programa trae, quizás las herramientas se vuelven un poco limitadas. Pero si yo hablo de BIM abiertos y hablo de IFC, las posibilidades son infinitas, ¿ya? Entonces, ¿qué usos de BIM conocen ustedes? Si yo les digo, nómbreme algún uso de BIM. ¿A qué asocian esa palabra? Uso o aplicación, por ejemplo. ¿Qué usos de BIM conocen? O también podríamos hacer la pregunta de ¿cuántos usos de BIM conocen? Hola, buenas. Hola, Em, Diego. Creo que por lo menos yo conozco tres, a lo que es estructura, arquitectura y lo que es MEP. ¿Puede ser eso a lo que te refieres? ¿O estoy equivocada? No exactamente, pero lo que pasa es que tú lo estás viendo más como por especialidad, pero sí podríamos asociar eso a un uso de BIM que es el desarrollo o el diseño de especialidad. Ese sería un uso de BIM, por ejemplo. ¿Ya? Por acá me dicen, la verdad, de mi parte desconozco, dice Bollerman. Marcelo dice EPCM, que no sé a qué se refiere con esa sigla. Por favor, escríbame completo, porque no. Jaime dice planificación, costos, presupuesto, revisor. O sea, ahí conoce cuatro. Maribel dice Revit, ¿ya? Marcelo dice o solo EPC, lo mismo. ¿Ya? Y Robin, tipos de lot, dice ahí, que son como los tipos de detalle, ¿ya? Ya, hay como una confusión ahí en este término, ¿cierto? Los usos van asociados a BIM 1, a 1D, 2D, 3D, ¿cierto? Hasta el BIM 10 ahora. Ah, ok, en el fondo Marcelo me estaba nombrando ahí como las siglas, ¿cierto? De las especialidades, como Engineering, Project, Construction, Management. Management es con operación, ¿cierto? Proyecto, construcción, ingeniería. Ya.
Gracias, Marcelo, por escribirme. Eh, ya, ok, todas las cosas que ustedes han nombrado no están totalmente equivocadas, o sea, tienen que ver con los usos de BIM, ¿ya? Pero se desconoce mucho o se confunde el uso con el beneficio, ¿ya? Por ejemplo, Lenin dice ahí, el plan BIM Perú indica 27 usos, ¿ya? ¿Ven? Ahí estamos un poquito más cerca. Entonces, el estándar BIM de Chile adopta 25 usos que vienen del estándar BIM de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, del Penn State, ¿ya? Ustedes pueden encontrar el estándar del Penn State en internet, ¿ya? O sea, si ustedes lo buscan, es un PDF y es público. También está en un inglés bastante básico. Si yo lo entiendo, les aseguro que ustedes lo pueden entender, aunque no sepan muy bien inglés. Entonces, las aplicaciones o usos de BIM son algún método que se utiliza durante el ciclo de vida del edificio, ¿ya? Para alcanzar algún objetivo, ¿ya? O para lograr algún beneficio. Entonces, es el cómo, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero, por ejemplo, eh, ahorrar dinero, ¿cierto? En las interferencias, en la fase de construcción. Entonces, ¿qué es lo que me sirve a mí para lograr ese objetivo? ¿Ya? Es como la herramienta más práctica, ¿cierto? ¿Qué aplicación yo debería usar para lograr ese beneficio? Entonces, los usos de BIM para nosotros en Chile son 25. Ya ven que ahí Lenin nos comentaba que en Perú son 27. Depende esto de cada estándar, ¿cierto? De cada estándar que se utilice. Nosotros adoptamos estos 25 de el Penn State. De hecho, aquí abajito ustedes ven que está la fuente, ¿ya? Para poder buscar. Entonces, estos usos de BIM se van a usar en un proyecto, pero tampoco vamos a usarlos todos, ¿ya? Porque sería un proyecto muy largo, muy caro. Entonces, siempre tú tienes que pensar cuando partes un proyecto con BIM, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi norte? De acuerdo a eso, elijo los usos de BIM que más aportan a ese beneficio que yo quiero lograr, ¿ya? Y generalmente son 3 o 4, nunca se utilizan los 25 juntos. Entonces, por ejemplo, ahí Diego, ¿cierto? Lo que él me nombraba, tiene que ver con el diseño de especialidades, que sería el uso BIM 7. ¿Sí? Entonces, cada especialidad va a hacer su diseño con BIM. Ese sería uno de los usos. ¿Ya? Otro uso que podría aportar para tener menos errores en la etapa de construcción es la coordinación 3D, que es uno de los usos que más se conoce, ¿cierto? Que se conoce como coordinación BIM, pero en este caso es el uso 6, que es coordinación 3D. Entonces, esta decisión en un proyecto es súper importante porque los usos delimitan todo, delimitan las personas que necesito, delimitan los recursos que necesito, delimitan cuánto voy a invertir, ¿ya? Para poder lograr el beneficio que yo quiero. Entonces, yo los invito a la página de Plan BIM, ¿ya? Que todavía está activa y tú puedes buscar ahí nuestro estándar BIM para proyectos públicos, aunque no seas de Chile, si en tu país no tienen todavía un estándar, puedes ver este estándar porque nuestro estándar está alineado con estándares internacionales, ¿ya? Jaime me dice ya no está. Yo lo revisé hace poco y estaba, ¿ya? En la página de Plan BIM, pero te hacía como poner el correo para que ellos te lo mandaran al correo. Era como un sistema distinto de descarga, ¿ya? Pero si no está, lo voy a revisar y si no está, se los enviamos junto con la presentación que les vamos a mandar con esta presentación, ¿ya? Entonces, cuando yo elijo los beneficios, ¿ya? Esto, o sea, elijo los usos, cada uso tiene una ficha en el estándar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, los usos que voy a utilizar son levantamiento de condiciones existentes, coordinación 3D y diseño de especialidades, cada uno de estos, de acuerdo a su número, tiene una ficha en el estándar BIM. Y te dice, ok, si tú quieres hacer un levantamiento de condiciones existentes, deberías cumplir con estas cosas. Entonces es una referencia, es un buen marco de referencia, incluso si estoy haciendo un proyecto privado, ¿ya? En los proyectos públicos obviamente eso va a ser obligatorio, ¿ya? Pero si estoy haciendo un proyecto privado es un buen marco referencial para yo saber qué es lo que debería hacer, ¿ya? Que muchas veces no sabemos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para implementar BIM? ¿Cierto? Esta es como una palabra clave aquí, la implementación o la adopción. ¿Qué es lo que yo debería hacer para poder implementar BIM? ¿Cierto? Primero, BIM
la implementación de BIM tiene 4 pilares. Es como una mesa que hubiera sido diseñada con 4 patas. Si yo solamente le pongo 2 de esas patas, la mesa no va a funcionar, ¿ya? Entonces, no podemos implementar solamente uno de estos aspectos porque se nos caería la mesa, ¿cierto? Entonces, el trabajo con BIM tiene que ser integral. Entonces, estos son los 4 pilares de BIM. Muchas veces pasa que nos quedamos en los 2 primeros, ¿cierto? Que decimos ya, yo capacité a mis personas que trabajan conmigo o me capacité yo mismo y me compré mi computador, me compré el software. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Cierto? Entonces, si solo tengo una mesa con 2 patas, muy difícil que yo pueda trabajar integralmente con esto, ¿cierto? Entonces, antes que todo, es importante conocer qué, por qué, cuándo y cómo vamos a implementar BIM, ¿ya? Entonces, muchas veces nos quedamos cojos en los procesos, en qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en implementar estos lineamientos comunes a los que yo les llamo, o bueno, a los que les llamamos estándares, ¿cierto? Entonces, el qué, ¿cierto? Es que no todas las instituciones o empresas necesitan los mismos usos, ¿ya? Que es un poco lo que yo les comentaba antes. No todos vamos a intervenir en el ciclo de vida del edificio con la misma fuerza en las mismas etapas, porque obviamente estamos presentes o deberíamos estar presentes en todo el ciclo, ¿cierto? Pero no todos vamos a eh, ejercer como la misma función en todas las etapas y voy a estar mucho más presente en alguna que otra, ¿ya? El por qué es, ¿por qué queremos adoptar BIM? ¿Cierto? Reconocemos que tenemos problemas, ¿ya? Que dificultan el desarrollo de nuestro proyecto, pero vemos que hay mejoras que podríamos implementar a través de BIM. Entonces también es importante entender que no todos mis problemas tienen que ver con BIM. Entonces, de todos los problemas que yo reconozco en mi organización que están frenando el desarrollo de mi proyecto, debo reconocer cuáles soluciono conmigo y cuáles no, ¿ya? Entonces, es importante ahí reconocer, ¿cierto? Cuáles contingencias sí se solucionan con BIM y cuáles quizá tengo que solucionar por otra parte. ¿Cuándo? Lo antes posible. Porque ya les decía yo antes, estamos atrasados, o sea, BIM ya está. Tenemos nosotros que apurarnos un poco, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, pasa mucho que digan, bueno, pero hace años fue el AutoCAD y ahora es el Revit, que después va a ser otra cosa, probablemente, ¿cierto? Hay nuevas herramientas que constantemente se van desarrollando, incluso ahora con el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? El diseño eh, parametrizado con, ¿cómo se le dice a esto? Diseño como adaptativo, ¿cierto? Entonces, cada vez van a haber más herramientas, ¿cierto? Y nuevas herramientas. Pero acá lo importante es cómo trabajamos con esas herramientas. No es solamente cambiar el AutoCAD por el Revit, ¿ya? Eso se queda, lo limita mucho. Entonces, ¿cómo? A través de implementar estos 4 pilares o estas 4 patas, ¿cierto? Entonces, la implementación tenemos que entender que tiene que ir por etapas, tenemos que ir quemando estas etapas, ¿ya? Entonces, nuestra primera etapa sería el diagnóstico, lo que yo les comentaba hace un ratito, ¿cierto? De que tenemos que ver cuál es mi panorama actual, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy que no me gusta? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy que no me funciona? Entonces, ese es mi diagnóstico, ¿ya? Eh, Aparte de esas actividades, ¿cómo están las personas que están trabajando conmigo? ¿Ya? ¿Tienen un nivel de capacitación que me permita impulsar en mi lugar de trabajo? Quizá no, quizá necesito eso, ¿ya? Entonces, en la fase de diagnóstico, tengo que ir viendo, ¿cierto? ¿Cuáles son los inconvenientes que yo tengo en este momento? ¿Cierto? Reconocer eso. Luego, discriminar entre esos problemas, cuáles puedo solucionar con BIM, cuáles no, ¿ya? Y los que puedo solucionar con BIM, entonces, ¿con qué de BIM? ¿Qué de todo el universo de BIM me interesaría implementar para solucionar eso? ¿Cierto? En eso también puedo pedir ayuda, puedo pedir asesoría, consultoría, ¿cierto? Respecto de cuáles son las mejores herramientas para poder solucionar el problema que tengo, ¿cierto? Y luego debe existir un desarrollo de estándares internos y herramientas específicas. Entonces acá
las etapas siguientes que les voy a mostrar no necesariamente son lineales, ¿ya? Entonces, después del desarrollo de esta vendría un proyecto piloto y luego seguimiento de ese proyecto piloto. Pero eso puede ser que esas 3 etapas se desordenen, ¿ya? Si lo vemos de forma lineal, ¿a qué me refiero con el desarrollo de estándares internos? A algo súper práctico, a un manual, ¿ya? Muchas veces, ok, adoptamos la metodología BIM, ¿cierto? Con ciertos grupos de personas, pero después en el camino eso también puede ir mutando. Puede ser que hay personas que abandonen mi equipo de trabajo, personas que lleguen al equipo de trabajo, o incluso que dentro de una misma compañía, ¿cierto? Yo quiera prestar una persona de un departamento a otro. Entonces, es súper importante que internamente tengamos un estándar físico que nos diga cómo trabajamos, ¿ya? Para poder explicarle a esas personas que vienen prestadas o que vienen a trabajar con nosotros en un entorno nuevo, trabajamos. Entonces, siempre van a haber 2 estándares. Uno externo, que es el que cumplimos para el mandante, ¿cierto? Que va a ser o el estándar BIM para proyectos públicos o algún estándar internacional, pero también debe existir un estándar interno, o sea, cómo yo organizo a mi equipo de trabajo para cumplir con esos estándares externos, ¿ya? Y eso muchas veces no se toma en cuenta, entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasa? Que cada uno de los equipos, ¿cierto? Trabajan como les parece que debieran trabajar, ¿ya? Entonces, es importante lograr para que todo el equipo trabaje de la misma manera o alineados, ¿cierto? Este estándar interno. Y las herramientas específicas tienen que ver con qué herramientas voy a adoptar, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de adoptar Revit, sería una plantilla, ¿cierto? Para partir mis proyectos, una plantilla que sea personalizada y que yo pueda configurar con las herramientas que necesito para hacer mi proyecto más fácil, más rápido, ¿ya? Y bueno, esa plantilla acarrea otras herramientas específicas, quizá mi biblioteca de familia y ese tipo de cosas, pero eso es como lo esencial para poder partir, ¿ya? Ahora, después de eso, lo ideal sería tomar un proyecto que tú puedas tomar como proyecto piloto para implementar estas herramientas, ¿ya? Ahora, a nosotros nos pasó, por ejemplo, en llevar a Sinclair Arquitectos, que primero hicimos nuestro proyecto piloto y después hicimos el estándar interno, ¿ya? Entonces, eso también te puede pasar, ¿ya? Jaime ahí dice, se cree mucho que BIM es una forma mejorada de la metodología CAD. Exactamente, se cree mucho que BIM, bueno, se cree mucho que BIM es Revit primero, ¿ya? Y lo segundo que se cree es que yo necesito traspasar lo que tengo en AutoCAD al Revit. No necesariamente es así, ¿ya? Lo que necesito es adaptar mi proceso de trabajo, un nuevo flujo de trabajo con BIM, y eso incluye un flujo distinto también en Revit, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos, por ejemplo, nuestro proyecto piloto primero. Yo llegué a trabajar ahí y hicimos un edificio que está en la Florida, frente al Metro Quillayes, que se llama Oasis Plaza. Ese fue nuestro primer proyecto que hicimos con BIM, ¿ya? Obviamente hicimos cosas mal, o sea, cosas que después que estábamos trabajando el proyecto nos arrepentíamos, ¿ya? Pero eso era parte de habernos lanzado con este proyecto. Otra cosa importante ahí es que a los mandantes no les importa que tú estés en un proceso de adopción de esta metodología. Entonces tú tienes que tener claro que cuando te tires a la piscina con tu primer proyecto de BIM vas a tener que invertir más horas, más tiempo. Ya nosotros muchas veces nos quedamos fuera de horario, qué sé yo. Fue un proyecto rudo, difícil, porque era el primero, ¿ya? Entonces, no digo que esté normalizando que te quedes fuera de horario y todo eso, ¿ya? Eso no. Pero me refiero a que uno no puede esperar que tu primer proyecto con BIM sea perfecto, ¿ya? Y tampoco puedes esperar obtener todos los beneficios de los que hablábamos anteriormente en el primer proyecto. Eso nunca pasa, ¿ya? Entonces hay que entender que quizá tu primer proyecto sea frustrante, sea complejo, ¿ya? Y muchas veces uno dice, ¿para qué me metí en esto? ¿Cierto? Si al final me estoy demorando más. Y es probable, porque en tu primer proyecto no siempre tienes desarrolladas todas las herramientas que necesitas, ¿ya? Pero al segundo va a ser más fácil, al tercero más fácil, y entonces vas a poder comenzar a ver los beneficios eh, de ahí hacia adelante, ¿cierto? Eso depende mucho de cómo haya adoptado BIM, pero nosotros en nuestro tercer proyecto ya empezamos como
a ver algunos beneficios que venían, ¿cierto?, de lo último que aparece acá, que es el seguimiento de las lecciones aprendidas, ¿ya? Tú necesitas, después de que haces tu primer proyecto piloto, identificar qué cosas no hiciste tan bien, ¿ya? Para eso puedes hacer seguimiento de distintas maneras, ¿ya? Puedes ver qué conflictos tuviste, quizás las familias que hiciste no te sirvieron y hay que implementar otras cosas, ¿ya? Incluso cronometrando el tiempo que te demoras en hacer alguna actividad, ¿ya? Entonces ahí yo les voy a mostrar, esto, todo no me paga por esto, ¿ah? Quiero decir. Pero les voy a mostrar una herramienta que yo utilizo que ha sido súper beneficiosa para mí porque a mí me cuesta mucho estimar plazos, por ejemplo. Entonces, esta herramienta se llama Toggl, ¿ya? Y es básicamente un cronómetro, ¿ves? Entonces, cuando tú comienzas a trabajar en alguna tarea, tú le das a play acá, ¿cierto? Y va cronometrando el tiempo. Cuando tú terminas esa tarea, le pones stop y puedes agregar qué hiciste, ¿cierto? Y de qué proyecto es, ¿ya? De esa manera, después puedes emitir un reporte, ¿ya? Por ejemplo, voy a emitirles acá un reporte más antiguo. Por ejemplo, supongamos un reporte de agosto de este año, ¿cierto? ¿En qué trabajé en agosto? Bueno, trabajé en un proyecto que se llama Casa Nave y otro en Los Halcones son las casas que yo les comentaba, estas 22. De esos proyectos dediqué un 5% a la casa nave, porque la casa nave está ya en etapa de construcción, ¿ya? Y es una casa solamente. Entonces, este tiempo probablemente fue para coordinación con la MITEC, que es la empresa que va a construir, o sea, entregar las piezas de la casa, ¿ya? Que es en madera. Y las casas de los halcones se llevaron casi el 95% de mi trabajo, ¿ven? Ahora, dentro de eso, dentro de ese porcentaje de proyectos, ¿qué fue lo que hice? ¿Cierto? Y ahí me aparece individualizado con colores a qué fue lo que me dediqué. Por ejemplo, tabiques de la casa A22 me tomó 9 horas, ¿verdad? Que es un 24%. La actualización de ventanas en la A22 me tomó 4 horas, ¿ya? Y así. Entonces tú mismo puedes ir cronometrando cuánto te demoras, ¿ya? Eh, para poder estimar mejor tus tiempos o para poder saber si lo que estás haciendo está funcionando, ¿ya? Entonces quizás en mi primer proyecto me demoré el doble, pero ya en el siguiente me demoraré 3/4 y después me demoraré lo mismo y después me demoraré la mitad, ¿eh? Pero eso no lo puedo saber si no lo mido, ¿ya? Entonces por eso es súper importante tener alguna herramienta de seguimiento o de medición. Dame un segundito. Ahí. ¿Alguien me hacía una pregunta por ahí? Ya, Jaime decía, consulta, ¿tiene algún viewer que muestre el modelo o cómo es un Power BI? No. O sea, un viewer de cómo son nuestros modelos de las casas les puedo mostrar, pero Power BI no, porque no lo usamos nosotros en la oficina, ¿ya? Entonces no tengo ningún ejemplo de eso. Entonces, acá, cuando yo les preguntaba, ¿cierto?, qué software BIM conocen, ¿ya? Les comentaba que les iba a dejar, ¿cierto?, este enlace en la presentación, donde ustedes pueden descargar este listado, ¿ya? Existen muchos software BIM dentro del mercado, y en el 2017 BIM Forum hizo un listado de todos ellos, ¿ya? Este es el listado más actualizado que existe, por lo menos en BIM Forum. Ustedes pueden entrar a ese enlace y descargarlo, ¿ya? Es un Excel. Entonces, dentro de eso aparecen separados por casas. Y ahí van a poder ver ustedes cuáles son todas las opciones que existen, ¿ya? Obviamente, dentro de esto están los software de Autodesk, que son los que nosotros trabajamos. Entonces, dentro de Autodesk existe una colección que se llama ASE, que son las siglas de Architecture, Engineering and Construction, ¿cierto? Y esta colección trae todos los software que se utilizan dentro de la industria, ¿ya? Ahora, es mucho más conveniente en términos comerciales la compra de una colección que la compra de un software individual,
¿ya? Entonces, por eso les muestro que esto existe. Esta colección trae todos estos programas, ¿ya? Entonces, muchas veces dicen, bueno, pero ¿para qué voy a comprar una colección si solo uso Revit? Pero quizá usas Revit y AutoCAD, y ya comprar una colección de software es más económico que comprar esos dos software por separado, ¿ya? Y después puedes ir incluyendo quizá otros, ¿ya? Incluso a nosotros nos pasó, ¿cierto? En este proyecto de los halcones que nos entregaron las nubes de puntos en Recap, por ejemplo, que es este programa acá. Entonces, si yo hubiera querido hacer algún cambio de esos archivos, no hubiera tenido Recap. Entonces, de repente, aunque no estés usando todo, es más conveniente igual esta opción, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar aquí un video que muestra un flujo de trabajo, ¿cierto? Con los distintos software de la collection, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar en este webinar en Revit, ¿ya? Que es nuestro software de herramientas de modelación básica, ¿ya? Pero que ustedes sepan que existen otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, InfraWorks, que nosotros lo tenemos igual dentro del diplomado de herramientas civiles, ¿ya? Por ejemplo, ahí está Recap con las nubes de puntos, ¿cierto? Yo puedo hacer un levantamiento, puedo hacer un diseño básico en InfraWorks, un diseño conceptual, de si va a pasar una calle por ahí, si va a pasar un puente, ¿cierto? Una zonificación. Y de esa manera comenzar a definir el terreno, ¿cierto? Después, aquí aparece este software como Formit Pro, ahora no se llama Formit, se llama Forma dentro de Autodesk, pero es nuestro software de diseño conceptual. Ya tú puedes generar volúmenes con masas, puedes generar los famosos mass floor, ya que son para hacer estimaciones de área, y también traspasarlo a Insight, que es análisis climático en la nube, si es que quieres hacer algún tipo de análisis con ese proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, esa volumetría también te serviría para ponerla en Design Builder. ¿Ya? Luego Revit es un software de diseño más enfocado en el objeto, ¿cierto? Como en el edificio. Y también lo podrías complementar con Dynamo, que es un software de programación visual para ya sea ubicar elementos o automatizar procesos, ¿ya? O sea, cosas que quizá con Revit demoras mucho en hacer, podrías automatizarlas a través de Dynamo, ¿ya? Entonces también acá, por ejemplo, nos muestra Civil 3D, ¿ya? Muchas veces alumnos de ingeniería civil o ese tipo de, en esas áreas, ¿cierto? Me dicen, bueno, ¿cuál es el mejor software para poder trabajar, ¿cierto? Y probablemente no sea Revit exactamente, ¿ya? Tiene que ver más con Civil 3D. Entonces, esas herramientas también las pueden ver en nuestro diplomado de herramientas civiles, ¿ya? Que está más enfocado en eso que en proyectos de edificación. Entonces, puedo hacer un montón de cosas con los software de la colección o, como yo les comentaba, ¿cierto? Eh, Existen otras casas de software que tienen software parecidos y yo podría manejar esta interoperabilidad con IFC. Ahora, es un proceso un poco más complejo, ya no les voy a mentir respecto a eso, pero es un proceso que tenemos que comenzar a manejar porque si queremos hacer esto colaborativo, tenemos que aprender a trabajar con otras casas que no son principalmente quizá Autodesk, ¿ya? Entonces, ¿qué es Revit, cierto? Revit es un software BIM, es el software BIM de Autodesk, ¿cierto? Y permite diseñar, ¿cierto? Una edificación o una infraestructura con elementos paramétricos, ¿ya? Entonces, un modelo BIM siempre va a estar conformado por entidades. Las entidades son representaciones de un elemento constructivo que tiene información geométrica y no geométrica. Alguien por ahí recién decía los tipos de LOD, ¿se acuerdan? Bueno, los LOD tienen que ver con el nivel de detalle que tiene cada elemento dentro de un modelo BIM, ¿ya? Entonces, estas entidades tienen siempre un nivel de desarrollo. Eso significa LOD, Level of Development, ¿ya? En Chile, ese concepto es NDI, nivel de información, ¿ya? Y cada entidad puede tener un nivel de información distinto en el edificio. Por lo tanto,
el nivel de información no se mide por modelos, se mide por entidades, ¿ya? Cada entidad puede tener un lot diferente. Entonces, ¿cuál es la gracia, cierto, de Revit? Que los elementos están asociados a información. Entonces, cualquier cambio que yo haga en el modelo significa un cambio en todos los lugares donde ese elemento está incorporado, ya sea dentro del modelo, dentro de las láminas o dentro de tablas, por ejemplo, de cuantificación. Entonces, dentro de esto, yo les voy a mostrar las herramientas que más hemos utilizado nosotros en el trabajo, ¿cierto?, con BIM, que tienen que ver con edificación. Entonces, una de esas herramientas es que Revit te permite trabajar con modelos centralizados, ¿ya? O modelos compartidos. Entonces, tú puedes compartir un modelo de Revit con varios usuarios y trabajar al mismo tiempo, ya sea que estés en el mismo lugar físico o no, ¿ya? Generalmente se da un trabajo dentro del lugar físico si tú estás asociado a un servidor común, ¿cierto? O si tienes acceso a la nube, ¿cierto? Que ahora se llama BIM Construction Cloud, la de Autodesk, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿ya? O sea, no estando en el mismo lugar físico. Ahora, este sistema te permite, por una parte, trabajar con otras personas, por otra parte, monitorear ese trabajo, ¿ya? Entonces, supongamos que yo quiero trabajar con un modelo central. ¿Cómo funciona esto, cierto? Yo guardo este modelo centralizado en un servidor o en una ubicación a la que todos tengan acceso. Entonces, alguien por ahí delante dijo que compartiéramos la información de forma centralizada, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con esto. Uno de los pilares de la estrategia de colaboración con BIM es el entorno común de datos, o el CDE, el Common Data Environment, ¿ya? Que nos va a permitir compartir la información de manera centralizada y no de manera fragmentada como lo hacíamos antes en el envío de persona a persona, ¿ya? Entonces, este modelo se guardaría en uno de esos contenedores dentro de este eh, entorno común de datos, ¿ya? Otro contenedor puede tener información de planillas, otro puede tener planos, otro puede tener imágenes, etc. ¿Ya? Uno de estos sería nuestro modelo. Entonces yo guardo este modelo en esta ubicación compartida y los usuarios van a poder acceder a ese modelo a través de un archivo local, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi proyecto se llama proyecto BIM, ¿cierto? Uno, lo guardo en mi proyecto, en mi ubicación centralizada, y después va a venir, por ejemplo, Diego, ¿cierto? Y va a acceder desde su computador a ese modelo. Entonces, en su computador, Revit va a hacer un modelo que se va a llamar BIM, proyecto BIM 1-Diego Acevedo, por ejemplo. Y él va a comenzar a trabajar en ese proyecto y toda la información que él vaya poniendo de ese proyecto, en algún momento él lo puede enviar al central. Entonces nosotros vamos como alimentando ese proyecto centralizado, ¿ya? Entre todos los usuarios que tenemos acceso a él. Entonces, por ejemplo, podría venir después Marcelo, ¿cierto? Y lo mismo, accede al proyecto y en su computador se va a hacer una copia de ese archivo que se va a llamar proyecto BIM 1-Marcelo, ¿cierto? Y Marcelo va a comenzar a trabajar ahí. Entonces, todo lo que ponga Marcelo ahí, en algún momento lo va a enviar al central, ¿ya? Entonces, ¿cómo Revit sabe, ¿cierto? ¿Qué hace cada uno? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, podría venir Diego y mover una pared a la derecha, y podría venir Marcelo y mover la misma pared a la izquierda, y podríamos estar ahí haciendo ping-pong toda la tarde, ¿cierto? Bueno, Revit monitorea lo que tú vas haciendo. Cada vez que tú seleccionas un elemento, ese elemento pasa a ser tuyo de forma temporal. Y una vez que tú mandes tus cambios al central, sueltas ese elemento. Y de esa forma queda disponible para que otra persona lo pueda utilizar, ¿ya? Entonces, los permisos de cada elemento son temporales dentro del trabajo del modelo centralizado, ¿ya? De esa manera Revit va monitoreando. Entonces aquí ustedes en la imagen ven una función en Revit que se llama Work Sharing. Lo que haces es
es monitorear, ¿cierto? Quién va tocando qué cosa y lo puede poner en distintos colores. Entonces tú dices, mira, tal persona está en azul y puedes ir mirando dónde está. De esa manera, no cruzarse en lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, este proceso que se llama sincronizar, del que yo les hablo, lo que hace es guardar los cambios que las personas están haciendo en su modelo local, ¿cierto? Los manda al central y además les devuelve a ellos la información que han puesto otros. De esa forma siempre el archivo continúa estando actualizado, ¿ya? Y todos podemos trabajar en conjunto. Ahora, según mi experiencia, cuántas personas pueden compartir un modelo depende de cómo esté organizado ese modelo, ¿ya? Pero dentro de una misma especialidad, yo no recomiendo que lo compartan más de 4 personas. Por ejemplo, si hay 4 personas trabajando en arquitectura o 4 personas trabajando en clima, ¿ya? Incluso en las especialidades, como son modelos más acotados, podrían ser incluso un poco menos, porque si no comienzas a toparte mucho con otras personas y entonces el proceso se vuelve tedioso, ¿ya? Entonces es importante organizar ese trabajo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en algún momento, en la oficina anterior donde yo trabajaba, hicimos un hotel en Perú, en Lima, y como estaba organizado el modelo, no podíamos trabajar 2 personas en el piso tipo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que hacíamos era que uno se iba al piso tipo y el otro se iba a los subterráneos. Y entonces así nos distribuíamos el trabajo para no toparnos tantas veces. Otra herramienta que se utiliza mucho dentro de los proyectos de edificación son los grupos. En grupos tú puedes generar algún tipo de trabajo en serie dentro del modelo, ¿ya? Los grupos, para los que son usuarios de AutoCAD, se parecen mucho a los bloques, ¿ya? Solo que en este caso no van a ser 2D, sino que pueden ser 3D, ¿ya? Entonces, dentro del edificio yo puedo hacer estas asociaciones de elementos que se van a repetir en el resto del modelo, y cuando yo modifique una, se van a modificar todas las que se llamen igual, ¿ya? De esa manera puedo ir construyendo edificios que tengan elementos repetitivos, ¿cierto? Y hacerlo de forma más rápida, ¿ya? Ahora, estos grupos tienen la gracia, como yo decía, que pueden ser elementos 3D y que tú puedes cuantificar, ¿cierto?, los elementos que están dentro de esas unidades. Entonces, por ejemplo, nosotros en algún momento hicimos consultoría a la inmobiliaria Maestra, que es una inmobiliaria acá en Chile, que construye edificios habitacionales, ¿ya? Y esta empresa hace en todos los lugares físicos los mismos tipos de departamentos, ¿ya? Estas unidades, que tienen la misma distribución y todo, se pueden dejar configuradas en la plantilla, creadas, ¿ya? De manera que cuando tú adaptas tu edificio a otro terreno, vas construyendo como un Lego este edificio y entonces ellos ya tienen tablas automatizadas donde van apareciendo las unidades según el arquitecto vaya poniendo estos grupos, ¿ya? Entonces podemos llegar a enlazar, ¿cierto?, más herramientas para que al momento de que yo vaya construyendo, ¿cierto?, el edificio, otras cosas se vayan actualizando, ¿ya? Y para eso sirven bastante los grupos de elementos. Otra herramienta que puedo utilizar dentro de Revit, ¿cierto?, son los links. Yo puedo linkear distintos tipos de formato, ya no solamente otros modelos de Revit, pero con estos vínculos yo puedo ir creando modelos que o sea, ir controlando un tema de peso de los archivos, ¿ya? Y puedo ir creando como elementos tipo que yo pueda ir actualizando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en este proyecto de las casas que yo les comentaba, ¿cierto? Y tenemos un archivo de conjunto donde están todas las casas, las 22 casas. Pero esas casas, si estuvieran modeladas directamente dentro de ese archivo, sería un archivo enormemente pesado, ¿ya? Entonces, en este plano de conjunto solamente está la topografía, ¿cierto? Todo lo que es la vialidad y las casas están linkeadas adentro, ¿ya? Yo puedo ir trabajando en estos modelos de las casas y luego en el modelo de conjunto ir actualizando los vínculos de manera que las casas también se vayan actualizando, ¿ya? Además, nuestras casas tienen
núcleos comunes, ¿ya? Entre ellas, y tienen también variaciones de segundo piso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay, no sé, dentro de las 22 hay 15 casas que tienen un mismo primer piso y las otras casas tienen otro primer piso diferente. Y luego en el segundo piso hay unidades que tienen terraza, otras no tienen terraza y así, ¿ya? Entonces se van como mezclando entre sí, ¿ya? Para generar distintas tipologías. Entonces, cuando yo edito, por ejemplo, el segundo piso que tiene terraza, ese segundo piso va a editar a varios modelos, no solamente a ese que yo estoy cambiando, ¿ya? Entonces, este trabajo se puede ir organizando de manera que tú, en vez de dibujar las 22 casas completas, los modelos se vayan actualizando eh, por tipología, digamos, ¿ya? Y eso te ahorraría bastante tiempo, ¿ya? Entonces acá también se habla de este concepto de modelos federados, ¿ya? Dice, de esta forma podemos crear modelos federados. Existen dentro de la estrategia de colaboración de BIM, ¿cierto? Un apartado que es para el modelo específicamente, donde tú tienes que indicar la forma de agrupación de estos modelos. Una forma de agrupación es un modelo federado, que indica que tú tienes un modelo anfitrión al cual vas a linkear otros proyectos, ¿ya? Entonces es como una cajita que estuviera conformado por muchas cajitas más pequeñas. ¿Cuál es el punto con eso? Que si tú quieres cambiar algo de alguna de esas cajitas, tienes que ir a abrir ese modelo, cambiar lo que quieres cambiar, y luego en la cajita más grande, digamos, o en el modelo contenedor, tienes que actualizarlo para que esos cambios sean visibles, ¿ya? La otra estrategia que hay es que sea un modelo integrado, ¿ya? Donde todos trabajan en el mismo entorno. Es decir, no existen vínculos, está todo modelado en el mismo archivo. Ahora, eso es un poco más complejo porque hay que controlar los permisos de manera como súper estricta, porque si no puede ser que alguna especialidad vaya y borre cosas de otra que no le corresponden, ¿ya? Entonces, ese sistema es un poco más complejo y no se utiliza tanto todavía acá en Chile, pero se puede utilizar. Y bueno, también en Revit podemos crear tablas de elementos, ¿cierto? O de materiales que nos vayan dando información de los elementos que tenemos puesto en el modelo. Ahora, es importante recordar, ¿cierto?, que para que estas métricas me den resultados acordes a lo que yo necesito, tienen que estar súper conectadas con el proceso de modelado, ¿ya? Es decir, que el modelo tiene que estar construido de cierta manera para que las tablas me den la información de la forma que yo quiero, ¿ya? En algún momento recuerdo que por Instagram me dieron una consulta. Un alumno me decía, profe, tengo los planos de un proyecto en AutoCAD, ¿cómo los paso al Revit para que los ubique? Entonces me dio como un poco de pena y risa al mismo tiempo, ¿cierto? Porque no me basta con tener los planos de AutoCAD, pues yo tengo que construir el modelo para poder ubicarlo. Entonces no es que Revit va a tomar los planos de AutoCAD, los va a levantar solo y te va a entregar las tablas. Las tablas tienen mucho que ver con cómo está construido el modelo, ¿ya? Entonces no podemos olvidar eso. Y el modelo va a estar siempre construido a partir de estas entidades paramétricas de las que yo les hablaba adelante, que solo en Revit reciben el nombre de familias, ¿ya? Entonces, las familias es un concepto que únicamente se utiliza en el software Revit. Entonces, estos elementos poseen información que yo puedo ir administrando a través de estas tablas, ¿ya? Entonces, es muy importante conocer cuáles son las entidades paramétricas que yo quisiera utilizar y qué información debe contener cada una para poder cumplir con las expectativas y los objetivos del proyecto, ¿ya? Alguien por ahí hablaba de los LOD, ¿se acuerdan? Bueno, lo mismo. Los LOD son los niveles de detalle de cada elemento y entonces nos pueden requerir que el elemento tenga un nivel de detalle básico hasta un nivel de detalle total, ¿ya? Entonces, necesitamos saber qué parámetros conforman la información que yo necesito para poder después trabajar con ellos dentro del programa, ¿ya? Entonces, Revit permite este trabajo. Tú puedes crear ciertos elementos paramétricos a partir de familias de sistema que existen en el programa o de familias que son cargables.
y puedes ir creando parámetros y asociarlos a estos elementos para poder después cuantificarlos de alguna forma, ¿ya? Entonces ahí muchas veces usamos parámetros que vienen en el sistema, pero también hay veces que hay que crearlos, ¿ya? Por ejemplo, en el curso de Revit MEP eléctrico, en algún momento queríamos cuantificar la cantidad de conduit que teníamos en un modelo, y pasa que el Revit te da la métrica solamente de los conduit que van rectos, ¿ya? Por ejemplo, si el conduit dobla y hace una curva para seguir otra ruta, esa curva no aparece en la métrica. Tú puedes hacer una tabla por separado de curvas, pero la curva, la familia de curva, no trae el largo, por ejemplo, el parámetro de largo. Entonces tú puedes, en esa familia de curvas, crear un parámetro para el largo de la curva, de manera que después te aparezca en la tabla, ¿cierto? Que te aparezca en la tabla el largo de la curva para poder sumar con el resto de las métricas, ¿ya? Marcelo dice se pegó, no sé si me escuchan bien. Ah, no me he pegado, ya. Ahí Jaime está dando súper buenos aportes en el chat, así que para si los quieren leer también. Nuestros cursos, ¿ya? Ya, perfecto. Muchas gracias ahí a los que están diciendo que se escucha bien. ¿Cómo podemos partir? ¿Cierto? ¿Por dónde debería partir? Bueno, lo primero es si estoy solo en este mundo de BIM, ¿cierto? Puedo partir por capacitarme a mí mismo, ¿ya? Si estoy en una organización, soy dueño de una organización, ¿por dónde puedo partir? ¿Cierto? Bueno, lo primero va a ser la fase de diagnóstico. ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cómo los puedo solucionar? Y dentro de esos problemas, ¿cierto? ¿Cómo tengo que capacitar a mis personas, a la gente que trabaja conmigo, mi equipo humano, ¿cierto? Y muchas veces también esas personas necesitan quizá una capacitación diferenciada, ¿ya? Puede ser que no todas las personas que trabajan conmigo van a modelar, puede ser que no todas las personas que trabajen conmigo van a revisar los proyectos. Entonces, dentro de eso, en CDS Academia tenemos varios cursos que diferencian los distintos roles. Ya la Mayra les hablaba ahí delante de uno que es revisión de proyectos, ¿ya? Eh, pero ahora, para comenzar, ¿cierto? Si yo estoy en una etapa en que voy a usar el modelado de elementos, ¿ya? Y quiero realizar mis modelos y mis planos con BIM, utilizando Revit, esto es lo primero que debiera hacer, ¿ya? Nuestro curso de herramientas de modelación básica, ¿ya? En Revit. ¿Qué vemos en este curso? Vemos qué es BIM, ¿cierto? Hablamos acerca de lo que es BIM, les damos bibliografía también complementaria respecto de eso, y vemos los elementos de modelado básico que tiene Revit, o sea, todas las cosas que el Revit ya trae integradas, los parámetros de sistema del programa, ¿ya? Conceptos básicos de cómo opera el programa, ¿ya? Nosotros no podemos enseñarles a ustedes a pinchar botones, ¿ya? No podemos decirle, mira, para hacer un muro, pincha aquí, para hacer una puerta, pincha aquí, ¿ya? Obviamente les damos a conocer esas cosas, pero nuestro foco es siempre enseñarles cómo trabaja el programa, cómo se organiza, ¿ya? Porque de esa forma yo después, aunque me cambie la interfaz de Revit, puedo seguirlo usando, ¿ya? Si yo les enseño a pintar botones, entonces después cambia la interfaz del programa y ya no sabemos cómo se usa, ¿ya? Entonces, esta es la fecha más próxima en que comienza este curso, que es el 13 de noviembre, ¿ya? Va a ser los lunes, miércoles y viernes, en sesiones de 2 horas y media, ¿ya? Y bueno, están súper invitados a requerir información acerca de él, por ejemplo, si ustedes quisieran conocer el temario específico, eh, cualquier consulta que tengan, lo pueden hacer a los correos que les voy a dar al final, en la ficha del final, o al correo de Magdalena, ya que lo va a dejar ahí en el chat para que ustedes le puedan escribir. Otro curso que está próximo a iniciar es el Diplomado de Modelación y Coordinación BIM. Entonces, acá es súper importante que nuestro diplomado está dividido en módulos, ¿ya? Tiene
el diplomado tiene módulos más pequeñitos. Cada vez que tú vas pasando un módulo, tienes como una insignia, ¿ya? Que acredita que tú sabes ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, el curso de herramientas de modelación básica equivale al primer modulito de nuestro diplomado, ¿ya? Entonces, si tú quieres o si tu objetivo es dedicarte a la coordinación BIM, mejor no tomar herramientas de modelación básica, ¿ya? Sino que irte directo al diplomado. No hay un prerequisito para el diplomado por lo mismo, porque partimos desde cero, como si nadie supiera nada de lo que estamos comenzando a modelar, ¿cierto? Y de esa manera vamos todos alineados en este camino que es bastante más largo, ¿ya? Eso es algo importante dentro de los cursos en lo que ustedes deberían siempre fijarse, es la cantidad de horas que el curso tiene, ¿ya? Por ejemplo, nuestro curso de modelación básica tiene 32 horas. En esas 32 horas tú vas a aprender a modelar un proyecto pequeño en base a familias de sistemas, o sea, no vas a aprender a hacer familias, por ejemplo. Entonces, tengan ojo con estos cursos que ofrecen BIM 4D, 5D, 8D y tienen 10 horas. Eso es imposible, ¿ya? De hecho, muchas veces nosotros en estas 30 horas igual nos quedamos un poco cortos para practicar y todo eso porque es mucha la información. Entonces, tengan ojo con la cantidad de horas, no solamente con el valor o con qué institución está dando el curso, ¿ya? Pasa lo mismo un poco con el diplomado. Eh, Hay diplomados que son de otras instituciones que tienen muchas menos horas y prometen más resultados. Entonces, hay que tener ojo ahí con la cantidad de horas y lo que se promete, los contenidos que se promete entregar. Entonces, si ustedes quieren saber información acerca de eso, nosotros les podemos hacer llegar todos los contenidos que ustedes van a ver de forma realista en estas 200 horas, ¿ya? Del diplomado, que por cierto es uno de los que más horas tiene dentro del mercado, ¿ya? Entonces ahí la Magdalena les va a poder entregar toda la información acerca de eso. Entonces, aquí está el correo al que pueden hacer consultas, academia@computerdesign.cl. También está nuestra página web donde están los cursos identificados por etapa y todo eso. Y también tenemos venta de software. Ahí está el correo si ustedes quieren hacer alguna consulta acerca de la colección, ¿cierto? O de los programas por separado. Y acá yo les dejé mi correo por si ustedes tienen preguntas técnicas, ¿ya? Porque muchas veces tenemos una pregunta específica quizás de Revit o específica de algún contenido, ¿ya? Y eso me lo pueden hacer directamente a mí, no hay problema. Si es una pregunta eh, que sea más comercial o algo así, yo los derivo con Magdalena, pero preguntas más técnicas quizá ella los va a derivar conmigo, entonces tienen las dos canales para poder hacer las consultas, ¿ya? Por otro lado, estamos en las redes sociales, ¿cierto? En Instagram como @csacademia y también yo estoy en Instagram como @becabello.arc por si también tienen una pregunta que sea técnica, ¿cierto? Que sea específica del programa, me pueden preguntar por ahí, no hay problema, ¿ya? Cualquier consulta pueden escribir ahí a magdalena.correa@computerdesign.cl. ¿Ya? Vamos ahora a abrir el periodo de consultas, ¿ya? O de opiniones. Si alguien que tiene alguna inquietud que quiera plantear o alguna opinión, alguna recomendación, ¿ya? ¿BIM o no BIM? Pregunta Jaime. Bueno, obviamente para mí BIM, ¿cierto? Ahora depende de ustedes si se suman al BIM o prefieren seguir siendo no BIM, ¿cierto? Para mí BIM, obviamente. Ahora, BIM como lo hemos hablado, ¿cierto? Entonces la idea también un poco de esta charla era eh, sacudirnos, ¿cierto? El mito de que BIM es Revit y de que voy a traspasar todo lo que hago en AutoCAD al Revit. Ya eso no es así. Ahora, BIM or not to BIM va a ir mutando. Ya vamos a hacer otras presentaciones con otros temas que tengan que ver con eso también. La idea de hoy era poder enfocarnos un poquito en las personas que todavía no se suman. Y bueno, si ustedes son de otros países, también pueden sumarse a nuestros cursos porque todos se transmiten de forma sincrónica y online.
Robin pregunta ahí, en un modelado BIM, ¿qué tipo de load es lo correcto? Depende. La palabra mágica en BIM es depende. Depende porque depende de la etapa, depende de qué proyecto, depende de qué uso, ¿ya? Entonces, Robin, ¿tú eres de Chile? Robin, Ecuador, ya. No tengo claro si en Ecuador tienen algún tipo de estándar, ¿ya? Pero si no, como les dije, se los voy a enviar junto con la presentación. En el estándar BIM para proyectos públicos de Chile, tú eliges un uso, ¿ya? De hecho, se los puedo, espera, voy a mostrar aquí, pero así como de forma rápida, ¿ya? Para que ustedes lo conozcan. Aquí. Entonces voy a proyectar. Bueno, ya hablábamos, ¿cierto?, de que nuestro estándar adoptaba 25 usos, ¿cierto? Entonces, este es nuestro estándar BIM para proyectos públicos. Entonces, yo digo que quiero usar ¿se acuerdan que el uso BIM coordinación 3D era el 6, ¿cierto? Entonces me voy al anexo, al final, hay un anexo, aquí, ¿ya? Donde me dice, el uso 6 es la coordinación 3D. ¿Ves? ¿Qué es la coordinación 3D? Es un proceso de planificación entre las distintas disciplinas, bla, 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 ¿ya? Después, ¿qué recursos necesito? Recursos tecnológicos, ¿ya? Recursos de capital humano, ¿ya? Y tener experiencia respecto de esto. Entonces, te acota qué es lo que tú necesitas. Ahora, las capacidades están identificadas con letras, porque estas letras hacen referencia también a una matriz, ¿ya? Donde tú vas viendo por roles cuáles son las capacidades que cada persona debe tener. Ahora, por ejemplo, a la pregunta que me hacía Robin, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de información correcto? Porque en el caso internacional este concepto se llama LOD, que es Level of Development, y está construido por otros dos conceptos, que es Level of Detail y Level of Information. Level of Detail es el nivel de detalle geométrico y el Level of Information el nivel de información, ¿ya? Ambos se unen y hacen este concepto de desarrollo, ¿ya? ¿Qué tan desarrollada está la entidad? Esto va a depender de la etapa del proyecto y del uso, ¿cierto?, en que estemos. Entonces, ¿qué pasa? Que no todos los elementos de un proyecto tienen el mismo nivel de desarrollo, porque, por ejemplo, arquitectura parte con ciertos elementos de un proyecto, ¿cierto? Pero todavía en ese proyecto quizás no está integrado estructura o no están desarrolladas las especialidades. En algún punto, arquitectura entrega, ¿cierto?, a las especialidades, comienza el desarrollo de las especialidades que va a estar en un nivel de detalle básico, pero arquitectura va a seguir desarrollando. Entonces, quizá las entidades de arquitectura tienen más información que las de las especialidades, ¿ya? Entonces, por eso los niveles de información o los LOD se miden por entidades, no se miden por el modelo, ¿ya? Es incorrecto que alguien te diga, el modelo tiene que estar en un lot 300. Eso es incorrecto. Tienen que identificarte por cada entidad cuál es el nivel de información y para qué etapas. ¿Ya? Entonces, para la entrega 1, quizá las puertas van a estar en un lot 200, por ejemplo. Para la entrega 2 van a estar en 300 y se van a mantener quizá en 300, pero eso te lo tienen que decir. ¿Ya? Entonces acá fíjate que en esta tabla, que es la número 10 de nuestro estándar, aparece en la etapa, ¿cierto? Por ejemplo, en diseño conceptual, los ejes van a estar en nivel de información 1. Entonces, si tú para la entrega, qué sé yo, del 30 de noviembre del 2024, se entrega la etapa de diseño conceptual, entonces los ejes tienen que cumplir con esos parámetros, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabes qué es un NDI 1? Porque quizá para mí puede ser una cosa, para ti puede ser otra. El estándar de Chile lo define con una definición, ¿ya? Pero las definiciones tienen interpretaciones. Entonces, para eso existe también en Chile un documento que se llama Matriz de Información de Entidades, ¿ya? Que estoy tratando de abrirlo aquí.
La profe sin licencia. Denme un segundito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta matriz? Es un Excel donde por cada entidad te va diciendo qué parámetros debes cumplir. Por ejemplo, estábamos hablando de las puertas, ¿cierto? Entonces, si me voy aquí y busco las puertas en las pestañitas que están abajo, puertas, ¿cierto? Me dice que las puertas son de la clasificación IFC Door, ¿cierto? Según la norma 16.739, que es la norma que regula el IFC, ¿ya? Y bueno, de este tipo de elementos, ¿cierto? De las puertas, para cumplir con un NDI 1, tiene que tener todos estos parámetros. Entonces tú puedes hacer un checklist donde vayas diciendo, la puerta tiene el alto, sí, tiene el costo, sí, tiene no sé, el uso, si es exterior o interior, sí, y así, ¿ya? Por cada nivel de información. Estos niveles de información o los logs también son acumulativos. Es decir, si a ti te dicen que la puerta tiene que tener un NDI 3, tú tienes que cumplir con el 1, el 2 y el 3. Lo mismo con los logs. Los logs no se miden en números, o sea, en NDI 1, NDI 2, los lots son en 100, o sea, lot 100, lot 200, lot 300, pero se parecen mucho a nuestros niveles de información. Entonces, si en Ecuador no tienen todavía un estándar como oficial, igual tú puedes buscar el documento en el BIM Forum de Estados Unidos y también te puedes asociar a ese documento, ¿ya? Y lo otro que se puede hacer, si ya no te puedes asociar a ninguno de estos documentos, es que el cliente te dé un listado de parámetros por etapa. Y eso también se puede hacer. Que si el cliente es privado, por ejemplo, y no se acopla a los estándares nacionales, puede hacer referencia a su propio listado de parámetros. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta antes de pasar a la siguiente, en un modelado, ¿cuál es el load correcto? El load correcto es lo suficiente para esa etapa, ¿ya? Y ahí es importante no pedir más ni pedir menos, o sea, en el BIM, más no es mejor, ¿ya? Ni menos es más tampoco, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio, eso es lo más importante, el equilibrio. Cecilia dice, ¿dónde se puede encontrar la planilla Excel con el detalle que mostraste? También en la página de Plan BIM, pero por ahí parece que la página de Plan BIM no sé si no está o algo así. Así que bueno, se las voy a incluir también ahí. Son documentos públicos, no son documentos míos, así que no hay problema que se los podamos enviar con la misma presentación. ¿Ya? ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Igual es un poquito tarde, nos hemos extendido harto, pero ha estado entretenido, según yo. Bianca, ¿Sí? en el diplomado se puede aprender a hacer la biblioteca. Sí, en el Ok, diplomado ustedes pasan por distintos módulos, como yo les decía. Entonces, el primer módulo es modelación básica, después pasas a una etapa de modelación avanzada de cada especialidad, entonces ahí aprendes a hacer las bibliotecas de familia, y después pasan por unos módulos de eh, Navisworks, y al final hay un módulo de coordinación específicamente, donde ahí ven, por ejemplo, el trabajo en la nube, el IFC, la interoperabilidad, todo eso. ¿Ya? Lenin dice, ok. ¿en el diplomado se verá un proyecto completo en todas las especialidades? Sí, en el diplomado trabajamos de principio a fin con el mismo proyecto. ¿Ya? Qué buena esa pregunta. Eh, en el módulo de modelación básica partimos por los mismos elementos que vamos trabajando en clase, se van replicando en este proyecto. ¿Ya? Y después en estructura trabajan con el mismo proyecto, en especialidades con el mismo proyecto y en el de coordinación con esos mismos modelos. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, sí es importante aclararles que como todo curso requiere un esfuerzo de parte de ustedes en sus casas, ¿ya? Porque muchas veces los alumnos piensan que el proyecto se va a trabajar solo en clase y la verdad que no es así.
es difícil que ustedes logren hacer en clase todo lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, sí trabajamos cosas en clase, pero también requiere un esfuerzo como por parte de ustedes en su casa. Entonces, la idea es ser súper sincero en eso, eh, y transmitirle que sí tendrían que ustedes invertir horas en aquello, ¿ya? Pero bueno, como en todas las cosas, la práctica hace el maestro, ¿ya? Entonces, acá no se trata de que los que ya sabemos modelar o qué sé yo, tengamos algo especial, no, todos pueden aprender, y la práctica es lo que va a hacer que tú avances, ¿ya? O sea, la práctica, el estar usando el programa constantemente, ¿ya? Pauline dice, ¿hay otras fechas para los diplomados? Sí, siempre estamos proponiendo nuevas fechas, ¿ya? Pero de pronto es importante que en esta fecha hay más descuentos, entonces quizá eh, es más mejor, iba a decir, eh, como esta fecha, pero siempre estamos proponiendo fechas para los diplomados. Piensen que ahí en la presentación, ¿cierto? Cuando les proyectaba las fechas, eh, en nuestro curso de modelación básica, nosotros estamos en la versión 248, o sea, hemos hecho 248 cursos de modelación básica. Y en el diplomado ya vamos en la versión 48, ¿ya? Eso también es importante porque a cada versión que vamos haciendo vamos mejorando cosas y eso se ha notado, se nota en el nivel de los alumnos y todo eso. Entonces, eh, por ejemplo, en el diplomado, antes el curso de modelación básica era mucho más pequeñito, era un módulo como de una semana. Y ahora es un poco más largo por lo mismo, por lo de la homologación de los módulos, ¿ya? O sea que el módulo de modelación básica del diplomado es homologable a nuestro curso básico, por ejemplo, ¿ya? Ahí sumarme a lo que tú comentas, Bianca, y contarles que efectivamente fuimos pioneros con el diplomado de coordinación BIM el año 2010. Fuimos el primer ATC que partió con el diplomado. Después han salido muchos en muchas instituciones y todo, pero por eso, o sea, ya son 48 versiones. Hemos capacitado a más de 300 coordinadores BIM, entonces siempre hay espacio para, como decía la Bianca, para ir mejorando. O sea, desde el COVID ya nos quedamos con el sistema e-learning, con clases sincrónicas, donde ustedes pueden interactuar, hacer consultas y todo, y la idea es siempre ir mejorando, siempre hay espacio para mejorar. Sí, también otra cosa importante quizá que sepan es que nuestros diplomados tienen una cantidad de alumnos más acotada, o sea, generalmente son 12, puede haber un poquito más, un poquito menos, pero eso también eh, ayuda a que las clases sean mucho más personalizadas y que ustedes tienen un contacto constante con nosotros, con los profesores. Entonces, es mucho más fácil preguntar y llegar a nosotros que quizá si es que fueran muchos más alumnos, ¿ya? Yo les comento estas ventajas porque fueron algunas de las cosas en las que yo pensé cuando tomé el diplomado en CDC. Yo estaba evaluando varias instituciones y estas fueron algunas de las cosas que me gustaron, o sea, que era un horario flexible. En ese momento yo lo hice presencial, ¿cierto? Pero lo hacía vespertino, entonces es mucho más fácil poder ir después del trabajo. Los profesores estaban siempre disponibles, en ese momento éramos 12 compañeros, entonces también se crea ahí un ambiente de networking, ¿cierto? Con estas personas, incluso yo después terminé trabajando con uno de mis compañeros, entonces es una buena experiencia, ¿ya? Eh, bueno, eso es lo que yo les puedo comentar acerca de los cursos. Obviamente nosotros promocionamos nuestro producto, ¿cierto? Pero la idea de esta conversación era que no solo venga la promoción, sino que eh, es decirles que nosotros un poco sabemos de lo que estamos hablando, o sea, llevamos mucho tiempo, OCDC lleva mucho tiempo en el tema de los cursos de capacitación, y como decía la Maida, fueron pioneros en el diplomado de coordinación, entonces
también que hayan tantas versiones avalan un poco que esos resultados se han logrado, ¿ya? Eso, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna consulta, si no, los dejo liberados para que puedan ir a comer algo rico, quizá. Yo creo que Magdalena lo dejamos hasta acá, lo cerramos Yo acá. creo que sí, Bianca. Agradecerles un montón el habernos acompañado en este horario. Creo que estuvo súper interesante. Fue una conversación súper buena porque muchas veces, ¿cierto? La que habla es la persona ahí, la Bianca, la que está dando la Sí. charla o qué sé yo, pero creo que fue súper interactivo y eso lo hizo mucho más enriquecedor y entretenido también. Así que agradecerles que hayan participado, sin vergüenza, sin nada, todo lo que dijeron aportó un montón. Y a ti, pues, Bianca, un millón de gracias también por la exposición que hiciste. Así que cualquier duda, el canal Sin está problema. abierto, estamos comunicados. Y les enviamos la información, ¿ya, chicos? Ujú. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros y siempre estamos en el Instagram posteando los eventos nuevos, en LinkedIn, así que ahí los esperamos para seguir compartiendo. Muchas gracias, que estén Muchas bien. gracias, buenas noches. Adiós.